Esto es Libros Militantes, que no sé por qué lo llamamos así, en lugar de llamarlo libros para militantes, pero bueno, como si hay libros que militaran solos. Marketing quedó raro. Bueno, la imaginación sí. Bien, programa que se produce con el voluntariado del Fondo de Cultura. Todos los aquí presentes estamos voluntarios. Venimos porque queremos, hablamos de los libros que queremos, a nadie se le impone ningún libro, nadie recomienda lo que no quiere recomendar, no trabajamos por consigna, no hacemos pedagogía política porque es muy aburrida, al revés, venimos a decir izquierda que no lee no es izquierda, y de la lectura hay una fundamentación de una relación ética con el problema de cambiar el mundo y por lo tanto militar, y es todo eso. Se dice si... y este es el prólogo obligado en cada programa, si a otro partido político de la realidad mexicana quisiera hacer un programa y nos invitara al fondo a hacerlo. No quiere. No quiero, no voy. Aténganse a las consecuencias, porque si de repente el MC nos invita a hacer un programa de libros para militantes de MC, íbamos a hacer Al Capone y la mafia de Chicago. No, ya párale, Paco. Va, queda claro. O si nos invita el PAN, podemos llevar el libro de la historia del PAN y... Claro. Y si nos invita el Papa, podemos ir a hablar con los... No, ya, Paco, vámonos. Párale, detente. Hoy voy a arrancar yo, porque siempre, ya me he dado cuenta que en este programa el que arranca ya chingó. Sí. Porque es el que le toma más, es el que le queda más tiempo para hablar del libro que quiere comentar, mientras que si te toca al final, yo no. Ya me... Adelante. Yo traigo un libro mío, güey. Tony Guiteras, un hombre guapo. El título es bien raro, un hombre guapo. Usé el título porque significa cosas diferentes en diferentes países de América Latina. La guapura cubana tiene que ver con el valor. Un guapo, echado para adelante. En España, guapo es carita. En México, guapo es sepa su madre, lo que sea. Chulo, ¿no? Chulo, guapo. En Argentina es... Bueno, entonces, pero Guiteras era todo eso. Guiteras es uno de mis militantes favoritos. Llegué a él por casualidad, Tony Guiteras. Cuando estaba trabajando en la biografía del Che, descubrí que había un filo de admiración del Che hacia Guiteras, con 30 años de diferencia. Guiteras es el hombre de la revolución de los años 30 contra la dictadura de Machado en Cuba. Y el Che tenía un dejo, sabía poquito, pero Guiteras. Y conforme empecé a estudiar, yo terminaba, pero iba almacenando. Y me hice una closet guiterista. Afortunadamente tuve un pleno apoyo de la revista cubana de Bohemia, cuyo archivo para los años 30 era fundamental, leyendo artículos, y luego tuve acceso en la Biblioteca de Cuba a los depósitos, luego recorrí el país. Cuando me decidí a escribirlo, me lancé y recorrí Cuba buscando las huellas de Guiteras. Guiteras era un joven estudiante de farmacia en los años 20, progresista, vinculado a las luchas estudiantiles por la democracia, muy loco, echado para adelante, había sufrido un grave accidente que le provocó un tumor cerebral, lo curaron, se salvó, quiso ser militar y no pudo, tenía un problema con una pierna que le resultaba un poco más corta que lo normal, y de repente se ve involucrado en el gran movimiento estudiantil que se lanza en Cuba en los años 20 y que va a culminar con la guerra clandestina entre la guerrilla urbana del directorio revolucionario posteriormente y de una organización
progresista que acaudillaba Guiteras. Guiteras en aquella época tenía cercanías con el Partido Comunista, pero no le gustaba la dictadura del partido stalinista, tenía muy buenas relaciones con el dirigente comunista cubano, era socialista, tenía relaciones con sindicatos trotskistas, era un hombre de izquierda abierta. Y llega el proceso revolucionario y está involucrado en todo tipo de batallas, guerras, conspiraciones. Triunfa la revolución del 33 y es nombrado ministro de Industria. Y ahí es donde tú dices, aquí está el militante. Y el militante decide que ser ministro es un problema de servir al pueblo y no de servirse al pueblo. Tiene un solo traje y decide no comprar otro. De tal manera que los días en los que toca ser ministro, tiene traje. Pero luego lo manda a lavar a la lavandería de chinos que hay abajo del Ministerio de Industria y esos días ejerce en calzoncillos en la oficina. Y empiezan los choques entre el ala izquierda y el ala derecha de la revolución del 33. Y ahí es donde Guiteras enseña lo que es ser ministro. Llega la huelga de los tabaqueros cubanos, Batista, que coordina el ejército en aquella época, un general, pero no figura definitiva, manda al ejército a romper la huelga a los muelles de La Habana y Guiteras llega a su despacho, agarra su ametralladora Thompson, porque en aquella época eran de ametralladora Thompson, baja los muelles, se pone entre los huelguistas y el ejército y dice, el que dé un paso adelante empiezo a disparar, esta huelga es legal. El ministro de Gobernación, el ministro de Industria, y así era Guiteras. Y en las noches salía y se iba al bar de enfrente y tocaba el piano a toda madre. Entonces el ministro pianeaba un rato. Intensa vida emocional y amorosa. Y este personaje de una pureza revolucionaria absoluta, con su traje de una sola, que por cierto lo vi el traje, estuve viéndolo el traje, un traje de rayitas, chingón, que de repente se enfrenta al embajador norteamericano. El embajador norteamericano, que era injerencista a madres, trataba de voltear la revolución del 33 y estaba fraguando Summerwells, uno de los personajes más oscuros de la política norteamericana. Se enfrenta con Guiteras y Guiteras lo mira fijamente y le dice, yo no sé usted qué gobierna y dónde gobierna, pero aquí no tiene ni voz, ni voto, ni palabra. Absténgase. Y le dice, acompáñenle a la puerta del despacho, y lo corre del despacho. Hay una contrarrevolución armada, interviene el ministro de Gobernación, derrotan a los conspiracionistas, bla, 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 y termina el golpe final contra la revolución del 33, el golpe militar dentro, pasa a la clandestinidad, funda una organización llamada Joven Cuba y empieza a organizar una serie de conspiraciones, todas, a cual más loca, ¿sí? Y en el momento en que está preparando su salida hacia México, donde tiene ofertas de Cárdenas para venir a organizar una expedición armada que regrese a la isla para tirar la dictadura de Batista y el embajador norteamericano, en el Morrillo los capturan y los rodean y los asesinan. Lo he contado tan rápido que me quedé con la gana de decir, no, vuelvo a empezar el programa, voy a contarlo bien. Pero Guiteras es mi modelo, primero, de pensamiento no sectario. Yo vengo de una generación en la cual entrabas a una reunión en febrero del 68 en un salón en la universidad, mirabas a la derecha y decías, trotskistas del POR, trotskistas de no sé qué, anarcomandilones, comunistas de partido, comunistas disidentes de partido, prochinos de Mao, prochinos albaneses. O sea, las tribus de la izquierda,
lo que se vivían era encontrando las diferencias por las razones más idiotas del mundo, más ajenas a la realidad política norteamericana, mexicana. Y viene el movimiento 68 y arrasa, afortunadamente. Manda la asamblea, manda el movimiento, manda la unidad. Y la lección era, bueno, Guiteras, aprender del no sectarismo que le permite estar aliado a todas las fuerzas revolucionarias en un determinado momento. Y luego al estilo. Yo soy de los que creen que Humphrey Bogart hubiera valido madre si no fuera por la gabardina. El estilo Guiteras, el estilo de gobernar sirviendo, poniendo la cara por delante, la humildad con la que conduce, ¿no?, su manera de vivir. Sí suena súper guapo. Y era guapo. Sí suena súper guapo. ¿Era súper guapo? No lo sé. Hay fotitos. ¿Tienes fotos? En esta edición tiene fotitos. Pero un tipo arrojadísimo, ¿no? Muy valiente, muy loco. Se ponía adelante. De una valentera locura. Una vez que lo tratan de detener, se tira de un segundo piso, se jode el tobillo, se escapa en medio de los tiros en la calle. Pero a mí lo que me encanta es que esa misma noche aparece en un bar cerca del muelle de La Habana tocando el piano. Fue el ejemplo para Fidel, seguramente. Yo no sé si Fidel era muy guitarrista. Ahora, los del directorio, que es una de las terceras fuerzas de la Revolución Cubana, eran muy guitarristas. Sí, el espíritu de Guiteras. Y durante mucho tiempo el Partido Comunista Cubano fue muy sectario, porque Guiteras era compañero de viaje, ¿no? Y era lo otro. Y tenía amigos. No era comunista, era compañero. Yo creo que la reivindicación. O sea, de repente yo me encontré en el closet había escrito sobre el Che, había escrito sobre Pancho Villa. ¿Qué otro revolucionario latinoamericano ameritaba un libro? Y yo dije, Tony Guiteras. Oye, tiene una analogía en lo que acabas de decir de Tony Guiteras con Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, el general venezolano, ¿no? Que era músico de vocación, estaba como capitán general y mariscal del ejército de la Francia revolucionaria, bombardeando la ciudad que tocara en ese momento entre Bélgica y Países Bajos. Y después de las carnicerías que producen las batallas, él se retiraba a su tienda, tocaba la flauta travesera, lo cuenta él, no me lo estoy inventando yo, la flauta travesera, y después leía Platón. Y con eso se quedaba dormido, porque tenía una biblioteca, que era la mayor biblioteca de un particular que hubo en el mundo, la tuvo Miranda, ¿no? Miranda, cuyo motivo de que Fermín nos esté acompañando es porque es biógrafo de Miranda. Sin el bueno, eres. Que no hayas hecho la biografía definitiva es porque no existe la biografía definitiva de Miranda. No. Pero para ti un personaje muy importante porque te preocupa como tema más importante de tu vida la revolución de independencia en América del Sur. Claro, claro. Y Miranda para ti es el pre-Bolívar. Sin duda. O sea, es más, no hubiera habido Bolívar sin Miranda. Pero vamos, yo eso lo tengo claro. Lo que sucede es que Miranda pues tuvo una existencia muy azarosa, que hay veces, o sea, en la novela que yo escribí, Los niños de un libertador, que se vuelve a editar dentro de poco en una coedición Monte Ávila, Venezuela y El Fondo, que yo le he retocado, bueno, en fin. En esa novela, que son 450 páginas, es que no da para contar la vida de Miranda, o sea, porque es inabarcable, de verdad, es inabarcable. Y además me ha pasado muchas veces que en actos en los que he hablado sobre la figura de Miranda, hay gente que me dice, oiga, ¿qué parte es verdad y qué parte se la inventa usted? ¿Qué parte es ficción? Digo, no, el personaje es así. El personaje es así. Yo no conocía a Miranda. Es notable cómo los mexicanos tenemos un hoyo en términos de conocimiento de la... Pero Paco, eso pasa a la inversa. Y el inverso. Eso pasa a la inversa. O sea, de Guatemala Uruguay para abajo... no tienen idea del... Claro, y es una labor que tenemos. Es una labor que tenemos que hacer, o sea, de que en el norte se conozca lo del sur, en el sur del norte. Porque claro, quedan figuras icónicas,
pero es que no sabemos en realidad qué es lo que pasó. También es verdad que son revoluciones que tienen poco contacto entre ellos, ¿eh? Esto hay que decirlo. Pero es lo que cambia América, o sea, y además lo cambia en el mismo periodo de años, ¿no? Y por eso decía que sin Miranda no hubiera habido Bolívar, y Bolívar, claro, es, ¿qué vamos a decir de Bolívar a estas alturas? Es la figura, sin lugar a dudas. Me sorprende, por ejemplo, que en Argentina no es la figura. No, ¿sabes por por qué? culpa de San Martín, por San claro. Martín. Por San Martín, o sea, debido al choque que final. no sabemos qué es lo que pasó en Guayaquil, no lo sabemos, porque no hay más que 2 cartas de Bolívar y una de San Martín, donde explican, bueno, donde no explican nada, ¿no? Pero el hecho concreto es que después de esa reunión, bastante azarosa además, para cuando se produce, San Martín le comenta por carta, porque la ventaja que tenemos es que estos eran tremendos, estos me refiero, Bolívar, Miranda ni os cuento, y San Martín, por ejemplo, ¿no? Y Sucre que es, bueno, en fin, Sucre ya es fuera de demasiado, es ¿verdad? Otro personaje fascinante. Sí, fascinante, además muy poco estudiado, tenemos que insistir en eso, pero bueno, en fin, que en este cúmulo de cartas que existe, ¿no? San Martín dice no hay lugar para 2 en América, y él se va a Europa y muere allá. Y por cierto, es del único que tenemos una fotografía. Porque cuando él muere en Francia, sí, ya había daguerrotipos. Entonces hay una fotografía que se le ve como es. Me vale, yo prefiero los retratos de Bolívar. Ena, ¿qué traes? ¿Qué? Dejen agarro señal. Tú y yo, de Norma Muñoz Ledo. Es que es algo totalmente como distinto. Sí, muy contrastante. Es un poemario que ella saca a partir de preguntas que recoge de niños. Pero, o sea, pasa el terremoto del 2017 y escucha que un niño le pregunta como, ¿la Tierra está enojada? ¿O por qué está haciendo esto? Y a ella le pareció muy reveladora, una pregunta muy detonante, y luego con otras personas hacen como una investigación y recogen este tipo de preguntas que hacen los niños respecto a fenómenos que ocurren en la Tierra. Son preguntas muy bellas, muy detonantes, pero Norma lo explica, dice, son preguntas en realidad muy científicas, profundamente científicas, porque generan conocimiento sobre el mundo y como no son nada menores, no son tontas, ¿no? Tenemos luego como la idea de que las preguntas de los niños no importan. Y lo que hace Norma es que recoge todas estas preguntas y a cada pregunta lo responde con un poema, como si la Tierra estuviera respondiendo o explicándole al niño o a la niña qué es lo que está sucediendo. A mí me gustó mucho porque yo tenía la idea, yo tengo un hermanito chiquito y desde que empezó a hacer preguntas, de repente decía cosas o hacía preguntas que yo decía, ¡tremendo genio, claro! Bueno, tremendo genio si la respondiera, ¿no? Si tenía respuesta para ello. Casi no. Sí, como un filósofo, exacto, como ¿cómo crees un poeta? Este es un poeta. Y siempre me ha gustado mucho como convivir con infancias desde que ya no soy una y estar como expuesta a ese tipo de preguntas que salen de la nada, que nunca te esperas y que si les pones atención son muy, muy, muy importantes. Yo creo que sin duda todo militante debería revisarse en qué lugar mental tiene a las infancias, qué relación tiene con las infancias y cómo... ¿De lejitos mejor? ¿Cómo? A ver, Incluida la propia. Incluida la propia. Exacto, sí. Y si realmente considera que las preguntas que hacen los niños y las niñas son importantes o se las toman en serio, porque hay mucha condescendencia luego en la relación que se tiene con las infancias, mucha, sí, como condescendencia, menosprecio también como de fondo.
y ya, o sea, al final se puede Tú generar pecas de conocimiento. inocente porque no has conocido niños de ultraderecha. Sí, Y también. Yo sí he conocido También. niños racistas, niños culeros. E igual tienen este tipo ¿Qué de pasa, Paco? Y le preguntas y avientan es una piedra. necesario como tomárselos en serio, precisamente. Como tomarse en serio que también los niños pueden tener este tipo de pensamientos y debatirlos y tratarlos, ¿no? O sea, al final es eso, como no considerar a las infancias como algo, como una especie aparte, ¿no? O sea, al final son personas o personitas. Al final, dijo, Solo al final. correctamente dijo al final. Muy en el fondo. Dice. Víctor, ¿qué traes? Bueno, yo, por ejemplo, a los que nos interesa mucho la historia gay, tendemos a menospreciar Stonewall. Tenemos una obsesión con negar Stonewall en todo momento, ¿no? Decir, no empezó en Stonewall, empezó antes, empezó, bueno, con Harry Hay, de quien tenemos un libro en el Fondo de Cultura Económica, o empezó antes con el movimiento alemán, o empezó antes con Karl Ulrich. Pero la verdad es que Stonewall, aunque no haya empezado ya el movimiento gay, es un punto importantísimo de la historia gay. Y lo que surge después de Stonewall también es importante. A partir de Stonewall, lo que surge es el Frente de Liberación Gay, es decir, la encarnación más izquierdista que ha tenido el movimiento gay. Y deciden todo tipo de exploraciones que no había tenido el movimiento gay. El movimiento gay, por ejemplo, especialmente en Estados Unidos, había sido muy cuidadoso de no vincularse a la izquierda. Entonces, cuando surge el Frente de Liberación Gay, es todo lo contrario. Lo primero que quieren hacer es marchar por Vietnam. Lo primero que quieren hacer es unirse a las guerrillas latinoamericanas. Que de hecho, bueno, ahorita mencionaron Cuba. Una de las brigadas de... la Brigada Venceremos fue una brigada 100% homosexual que terminó yendo a la Zafra en Cuba, ¿sí? Pero ya habló cuando los cubanos dijeron, son gays, y ahí las cosas no se pusieron tan de acuerdo en ese tema. A los cubanos les tomó unas décadas la iluminación del tema LGBT. Pero bueno, el libro en cuestión es Out of the Closet, Voices of the Liberation. Es una antología de 1971. Es la primera antología de ese movimiento, nuevo movimiento gay. Y lo que es interesante es, uno habla de su relación con... es un montón de textos de los periódicos de la época. Y digamos, está tanto la parte de las nuevas formas de convivencia, ¿no? De que las triadas, ¿no? O parejas de 3, 4 personas, la cuestión trans. También, por ejemplo, en esa época también que surge el primer grupo trans, que es Star, ¿no? Que este es un grupo de travestis, bueno, se llamaban a sí mismos en ese momento travestis, prostitutas callejeras, ¿no? Entonces, es un momento revolucionario muy interesante de Estados Unidos. De hecho, también ¿por qué fue tan importante? Pues es por la importancia en sí misma que tiene el 69, ¿no? 69, el año que se llega a la luna, el año después del 68, y que un poco el sueño, digamos, de la psicodelia o el sueño hippie empieza a morir terriblemente, ¿no? Y lo que empieza es el momento de la guerrilla. La guerrilla más conocida de esa época en Estados Unidos es el Weather Underground, pero de hecho también está la brigada George Jackson, que es una brigada totalmente gay que también se dedica a poner bombas en Seattle, ¿no? Entonces hay toda una historia de esto de los 70s gay, del inicio de los 70s, que este libro lo refleja increíblemente bien, ¿no? Nueva manera de pensar de los gays en una cuestión muy de izquierda y muy militante, ¿no? ¿Qué traes, Roberto? Yo traigo Ciudad Cópric de Conrado Romo. De Tierra Adentro, además. De Tierra Adentro, además, es un excelente libro para ubicar la gentrificación en la Ciudad de México, ¿no? Gentrificar es desposeer a aquellos habitantes que están originarios de las ciudades. Pero no solamente eso, sino también nos habla de cómo culturalmente hay una desposesión. O sea, cómo culturalmente hay una gentrificación también, porque empiezan los McDonald's, empiezan los cafés Starbucks, todo esto que viene a hacer una nueva forma de concebir la ciudad, pero para una clase social específica y no precisamente para los originarios, y la clase proletaria sigue desplazándose. Y esta es una cuestión muy importante que tenemos que ver. Utiliza ejemplos de Nueva York, de San Francisco, pero sin embargo nos damos cuenta que el problema está vivo en la ciudad. Por eso ese gran programa de vivienda para todos, tanto de Claudia como de Clara, pero que sí nos demos cuenta que esa propuesta, a final de cuentas, está en el capitalismo inmobiliario,
que tenemos nosotros, ¿no? Y entonces, pues, ese es un poco para comprender esta situación de gentrificación, ¿no? Esto aunado también a la ciudad algorítmica, porque ahora reinan los algoritmos, ¿no? Y el reino de las necesidades es eso. Entonces, todo eso va dibujando la ciudad. Los que reinaban eran los algoritmos. Algoritmos, ¿no? No, los algoritmos. ¿Quién lo escribió, Roberto? Conrado Romo. Un académico de Guadalajara muy bueno y un académico y militante también. Parte del libro él cuenta, y eso me parece muy interesante del libro, es la batalla en Guadalajara, por el, exactamente, y cómo los vecinos que no eran activistas políticos para nada, logran organizarse cuando, digamos, surge este intento de despojo. 4 minutos, Andrés, para cerrar el programa. ¿Qué traes? Dale 3 para que yo pueda hablar uno de Todo llevará su nombre, de Bolívar. No, ya hablaste, o sea que se te acabó. 4 minutos. No, Fermín que vuelva, entonces, si quiere hablar. Así lo Paco es la guillotina. Ve, ese reloj que está ahí es para que lo veas tú, no yo. Órale. Ahora, Vamos a hablar del vamos. samurái de la Graflex. Es la historia de un Nikkei que llega a México, llega a las costas de Oaxaca, deja con un tío, el hermano lo dejan muy enfermo en Hawái. El tío muere, está en una zafra y le dicen dónde hay trabajo, en el norte, y camina hasta Ciudad Juárez. Y llega a Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez un japonés que apenas habla español, caminando de Oaxaca a Ciudad Juárez, se encuentra con una enfermera que se apiada de él porque duerme en un banco en la calle, le da trabajo en el hospital civil, empieza barriendo y es tan listo que aprende enfermería rápidamente. Y en una de estas ocasiones en que va con un paisano a Piedras Negras, tocan a la puerta, son unos hombres armados que traen a un hombre bajito y le dicen, traemos un hombre herido, necesitamos un doctor. Si yo no soy doctor, pero soy enfermero y yo creo que no requiere un doctor, yo lo puedo curar. Lo cura, al día siguiente lo citan para que renueve la cura y resulta que el hombre bajito que llevaban era Francisco Madero. Y entonces Madero lo invita a la revolución, él dice, no, yo estoy comprometido con el hospital, pero al final el jefe del hospital se incorpora a la División del Norte y Kingo Nunaka entra a la División del Norte, porque hay que decir que Pancho Villa fue uno de los pocos que tenía organización sanitaria en sus ejércitos. Y si uno ve la foto de la toma de Torreón, donde va Villa con las 7 leguas, se ve atrás una carreta, y en esa carreta va un hombre con un sombrero de ala ancha, y era Kingo Nunaka, que en la carreta era la ambulancia donde llevaba a los heridos a ser operados en el tren de donde había esto. Pancho Villa le encarga, porque además este pequeño era pescador de perlas. Y entonces era porque entraba en meditación y bajaba su ritmo cardíaco, entonces aguantaba muchísimo más. Entonces Pancho Villa le encarga que después de que se ahoga Rodolfo Fierro en la laguna de Guzmán, le pide que lo saque. Los de la División del Norte se burlan de este hombre bajito de 1.50 que está en posición de loto y que se mete y a los 3 días saca a Fierro. Y después se va a Tijuana, es uno de los primeros que toman fotos panorámicas porque pasa al otro lado, compra una Graflex, por eso se llama El Samurái de la Graflex, es de Daniel Salinas Basabe este libro, compra una Graflex, es uno de los primeros que instalan un estudio fotográfico en Tijuana. En esos primeros años no hubo bautizo, confirmación, boda o velorio donde Kingo Nunaka no estuviera. Después estudia grafología en Estados Unidos y es uno de los primeros grafólogos, de huellas dactilares. Y las injusticias que se dan, era japonés, durante la Segunda Guerra Mundial lo meten en un campo de concentración, habiendo sido capitán de la División del Norte. Esa es la historia de Kingo Nunaka. Pero después ayudó. El reloj, Roberto, el reloj. Ya.
Bueno. Nos veremos. Nos vemos. Bye. Hasta luego, bye.